Hola, somos Katy y Yael. Y esto es Croando Ciencia. Bienvenidos a nuestro podcast de comunicación de la ciencia y en nuestro primer segmento conocido como La paleta de las ranas. El día de hoy vamos a hablar de Ophaga pumilio, una rana muy importante dentro de la investigación y de la biología. Nosotros estamos vistiendo los colores de la rana, que son rojo y azul. Entonces vamos a... me puse el jeans más azul que tenía. Yo no tengo jeans azules, amiga. Porque a ella le dicen la ranita blue jeans, ¿verdad? Sí. Se la vamos a poner acá. O en algún lugar estratégico del video. O de la parte del video, sí. Y resulta que esta ranita también le dicen Strawberry Poison Frog, que significa como rana dardo fresa. Sí, y también se le conoce como rana venenosa rojiazul, rana de blue jeans y, como dijo la Catilla, Strawberry Poison. Ajá. Eso es muy bonito. Esta rana vive en Costa Rica, también en Nicaragua y Panamá, y se caracteriza por ser una rana venenosa. Exactamente. Rana venenosa, ¿por qué? Porque ellas comen insectos, ¿verdad? Y después secuestran las toxinas que tienen los insectos. No es que ellas sí generan su veneno como otras especies, ¿verdad? Entonces eso es súper bonito. Algo cool de estas ranas es que tienen cuidado maternal, lo que significa que la mamá va a cuidar a los bebés. Es muy lindo. Y otra cosa que es súper cool acerca de ellas es que la mamá, como dijo ya él, la cuida, ¿verdad? Pero la mamá va, primero que todo, recuerda dónde están los renacuajos. O sea, la mamá pone los huevos y recuerda ¿Dónde están sus bebés? Y segundo, le da de comer huevos. Sí, la mamá pone huevos infértiles donde están sus bebés renacuajos y los bebés renacuajos comen estos huevos infértiles. De hecho, por eso se llaman Ophaga. O significa huevo, faga significa comer. Ophaga. ¿Somos odófagos? Sí. Comemos, como al menos 2 huevos al día. ¿verdad? Huevo de gallina, huevo, lamentablemente algunos de tortuga. Pero bueno, se puede comer. Huevo al final. Huevo al final. Esto que fue. ustedes pueden escuchar de fondo es el canto de esta rana, que está disponible en la página Amphibia Web, que es un repositorio donde están todas las especies reconocidas hasta el momento. Vayan a darse una vueltica a amphibiaweb.com y ahí están todas las especies de ranas, ¿verdad? Todas las especies de ranas. Bueno, de anfibios. Sí, de anfibios. Anfibios también no solo están las ranas. Recordemos que anfibio es un organismo que tiene 2 etapas de vida, una que la cumple en el agua y después metamorfosea y se convierte en un adulto terrestre. Exacto. No pasa en todas las ranas, pero es el ciclo vital como más conocido dentro de las ranitas. Sí. Y son como súper conocidos porque respiran por la piel y Exacto. todo eso. Que después obviamente podemos hablar de eso. Vamos a seguir profundizando en nuestras ranitas, que además son nuestro modelo de estudio. Sí, por eso estamos aquí, nos trajeron acá. Bueno, esa fue nuestra sección. Para nuestro programa de hoy les hemos preparado algo que nosotras consideramos muy interesante, y es como 2 chicas latinas llegaron a hacer un doctorado en los Estados Unidos de América. Entonces queremos contarles un poco la de Yunay. nuestra experiencia. Un poco del sueño americano. El sueño americano. No sé. Nosotros queremos contarles un poco nuestra experiencia, cómo han sido nuestros caminos, cómo decidimos dedicarnos a la ciencia, los altibajos que hemos atravesado y todo lo que significa ser un estudiante extranjero intentando hacer ciencia siendo mujer. Y ciencia, ¿verdad? O sea, importante, como vamos a hablar de ciencia también. O sea, vamos a estar humanizando la ciencia, que es algo que falta en el mundo. Exacto. Porque lo vemos como demasiado ajeno, ¿verdad? Y en realidad es parte de nuestra vida. Además, o sea, usualmente cuando la gente se imagina, bueno, al menos a mí me pasaba que yo me imaginaba en el cole a alguien que hablaba de un doctorado y yo decía, un tipo con saco y corbata. ¿Sabes que a mí me pasó mucho que yo pensaba que todo esto de publicar, de salir a estudiar, siempre me pareció como muy utópico? Ajá. Como muy imposible. Como, ajá, cuando yo leía papers, not for me. Exacto, cuando yo leía papers decía, qué cool esta gente publicando y haciendo investigación muy, muy chévere, ¿viste? Como claro. muy inspiradoras, sí. diría yo. Y yo siempre lo vi de una manera muy utópica. Claro, y también porque eran apellidos como
Kawasaki. Y uno como, sí, no, nunca en la vida. Nunca no decía como Gómez Gómez Pérez, nada de eso. Entonces, sí. o sea, se ve ajeno, pero no es ajeno. Nosotras somos personas súper promedio, en serio. Obviamente hay que tener, bien normales. hay que tener, bueno, sí que es normal, ¿verdad? Porque hay que tener tal vez un poquillo de locura para querer esto. Bueno, no, es que eso es lo que yo quiero decir, como no somos sobrenaturales. Cualquier persona, perdón, podría hacer un doctorado. Exacto. Con un suficiente. La ciencia es para todos. Exacto. Yo pienso que hay que quitarnos de esta idea de la cabeza de que la ciencia es solo para un grupo específico de gente. Sí, no. Realmente la ciencia la podemos hacer todos. Yo empecé a hacer ciencia en mi país chiquitito, que es Ecuador. La Katy empezó a hacer ciencia en su país más chiquitito todavía, que es Costa Rica. Y Eso, empezamos desde ahí. Eso muy... Costa Rica, Ecuador. Exacto. Y nosotros desde aquí hemos trabajado, sacándonos la madre, claro que sí, todo el tiempo para después seguir con nuestra ciencia, porque realmente es lo que nos gusta, lo que nos motiva. Entonces, Katy, tú cuéntanos, ¿cómo empezaste en la ciencia? No sé, ¿cuándo piensas que hiciste esto con la naturaleza? ¿Cuándo te sentiste tan curiosa? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué te gustó? Bueno, primero que todo, perdón por mi tos. Ese es un problemita que enfrentamos acá. Tengo una tos como desde hace 3 años. Desde que llegamos al norte, hacemos a diario. Como pueden ver, este ambiente verde que nos acompaña es invierno ahorita. Sí, se está terminando el invierno. Y aquí cabe recalcar algo. Nosotras dos somos del trópico y estamos acostumbradas a bosques súper exuberantes y como que permanecen súper estables en el tiempo, pero desde que vivimos acá en el norte, claro, tenemos que reacostumbrarnos a nuevos paisajes y sobre todo a un paisaje que cambia todo el tiempo y que tiene sus cosas súper duras, pero también tiene cierta magia. Sí. A mí realmente me encanta ver la resiliencia de todos estos organismos, tanto plantas como animales, que se viven regenerando año tras año. Sí. Y es un poco estresante para nosotros como organismos trópicos. Exactamente, sí. Pero bueno, nos sí, adaptamos. como que nuestro sistema inmune se tiene que ir adaptando también a estos cambios y yo creo que es un proceso de años, ¿verdad? Sí. Porque no es tan simple. El primer año fue muy retador, pero bueno, después podemos seguir hablando de eso. Cuéntanos. Entonces, ¿cómo empezaste? Bueno, yo soy Katherine, pero me dicen Katy. Algunos me dicen Kate también, todo bien, como quieran, con cualquier vocal. Cata, todos los, sí. Bueno, yo soy de Costa Rica y yo empecé siendo bióloga porque tengo familia materna que vive en la parte caribeña o en la vertiente del Caribe de Costa Rica, y entonces como que pasaba varias vacaciones ahí, ¿verdad? Y bueno, yo jugaba con mis primos y todo, y era siempre un ambiente muy natural, entonces yo siempre era como demasiado curiosa de qué estaba pasando en el ambiente, ¿verdad? Pero hoy lo describo así, pero en ese momento yo me sentía como jugando, ¿verdad? Como jugando siempre. Y bueno, ya después conocí a una persona que estaba estudiando biología, me acuerdo, cuando yo estaba como en el cole, y yo dije, ¡ah! Yo esto es lo que quiero. Creo que tenemos esto. ¿Verdad? O sea, como que yo decía, qué cool saber todas esas cosas. Exacto, sí. conocer tanto la naturaleza, sí. Es súper bonito. Y ahí fue cuando yo dije, ya voy a ser bióloga. ¿Qué conllevaba eso? No lo tenía claro, ¿verdad? Sí. Eso no lo tenía claro. Pero ya después en la carrera dije, bueno, creo que sí me va gustando demasiado. Y conforme uno avanza, uno va viendo a ver qué le gusta, qué no, experimenta ahí varias cosillas y al final terminé trabajando con ranas. También he trabajado con hormigas, que las guardo mucho en mi corazón y después... Algún momento vamos a hablar de esa investigación de la Katy, que es una cosa maravillosa. Ay, sí, yo las amo. Mucha observación. Muy bonitas. Pero bueno, seguí aquí con las ranas y hoy la vida nos unió a nosotras dos en el mismo laboratorio donde estudiamos evolución de ranas venenosas. Entonces por eso se llama Croando Ciencia, porque es huerec. Pero bueno, sí, por eso se llama. Sí, y también me parece muy cool porque la Katy quería tener un podcast desde siempre, yo quería tener un podcast desde siempre, pero me daba miedo comenzar, no sabía cómo se hacía y al final coincidimos. Sí, o sea... Y por fin se está haciendo realidad nuestro sueño. Sí, y bueno, esa es mi historia. Obviamente, si quieren saber más, pónganme un comentario. Pero bueno, eso es resumida. Ahora también quiero como que ya él nos cuente
también qué la trajo a la ciencia, porque nuestros caminos, o sea, empezaron en distintos países inclusive, ¿verdad? Exacto. O sea, yo pienso que siempre quise ser bióloga, pero mi camino en la biología no fue tan lineal. Me pasó como a ti, ¿viste? Que yo también pasaba mucho tiempo con mis abuelos que vivían como en la parte un poco rural de Quito. Yo soy de Quito, en Ecuador. Y bueno, yo pasaba mucho tiempo con mis abuelos de parte de mamá. Uh-huh. Y ellos vivían en el campo, entonces yo pasaba en el campo con mis hermanas y todo bien. Pero la verdad es que mis papás también fueron siempre muy cercanos a la naturaleza y muy cuidadores de la naturaleza. Mi papá hace montaña, mi mamá hacía montaña con él, entonces empezamos a salir con ellos a las montañas, a las lagunas, y siempre como que nos enseñaron este respeto y admiración por otras especies. Uh-huh. Creo que así empezó más o menos mi interés. Luego me acuerdo que cuando estaba en la escuela, yo era chiquitica, tuve un proyecto de cuidar ranas, una rana que tenemos en esto, se llama Gastroteca Riobambe. Aquí una foto de cómo me veía en ese momento. Ese fue mi primer proyecto de ranas y al parecer desde ahí hicimos clic. Después cuando yo entré al colegio tuve igual en primer curso un profe de biología que sabía tantas cosas y yo dije qué maravilloso poder conocer tanto y dije quiero ser bióloga, pero realmente quise ser bióloga porque quería ser profesora. Bueno, al final me gradué del cole y empecé a estudiar biología, entré a medicina, pero me di cuenta de que definitivamente no era lo mío, entonces me cambié de carrera y empecé a estudiar biología un poco grande, pero me di cuenta de que fue una decisión muy dura dejar una carrera para empezar otra desde cero cuando yo ya era grande, pero creo que fue la decisión correcta porque ahora soy muy feliz. Uh-huh. Y ya mientras estaba haciendo mi carrera me di cuenta de que la biología no solo era ser profe, uh-huh, sino también ser investigadora. Entonces cuando descubrí que se podía ser investigadora dije aquí mismo es. Y de repente las publicaciones dejaron de parecerme utópicas, sí. Ir a congresos y conocer a otros científicos también me dejó de parecer utópico. Y quiero decir algo. Dilo. Digamos, también ver a esas personas que escribían los artículos científicos que uno leía en los congresos, ir a hablarles y ver que son personas comunes y corrientes. Ajá, normales, humanos normales. También fue como, es hora. Ya. Está horrible, como el meme. Está horrible. Bueno, entonces uno dice, ya, bueno, o sea, es que en serio no es tan ajeno, ¿verdad? Sí, no es tan ajeno. Y realmente personas tan comunes como la Katy y yo, pues, somos las que estamos detrás de la ciencia que se produce. Exactamente. Entonces, esto solo para invitarles a ustedes a que tengan menos recelo con la ciencia, ajá, que se sientan un poco más, creo que nos va a caer una cara, que se sientan un poco más, no sé, cómodos hablando de ciencia. Exacto. Y ese básicamente es el propósito de nuestro podcast, sí, hacer una ciencia más humana. Más, ajá. Y también con palabras que todos comprendamos, ¿verdad? Porque yo sé que se ve como muy intimidante descargar un artículo científico y empezar, ok, ¿qué significa p-value? ¿Verdad? O cosas así, y uno es como, no, o sea, tranquis, esos son lenguajes técnicos que toda carrera o todo campo lo tiene, uh-huh, ¿verdad? Normal, así como a mí me hablan ingeniería y yo, explícamelo, dibújamelo y lo entenderé, pero exacto, o sea, si yo leo un artículo, pues no, porque no estoy formada en ese aspecto, pero sí. Entonces nuestra idea aquí es básicamente compartirles un poquito de ciencia, un poquito más amigable, un poquito más digerible, para que, como les dijimos antes, ustedes se sientan más cómodos también hablando de temas. Y divertidísimo. Porque también esto es una terapia para nosotras, porque, ajá, exacto. Salud mental. Exacto, porque pues obviamente estar haciendo un doctorado es retador en muchos aspectos. Demandante, tiempo, mental, físicamente, todo, emocional, sí. Entonces, pues podemos hablar de todo eso y obviamente compartir un poco de lo que nosotras sabemos, porque obviamente también cuando uno está estudiando uno comienza a entender y a darse cuenta de lo que no sabe, y creo que eso lo tenemos más claro de lo que sí sabemos. Uh-huh. Y entonces por eso estamos acá también, para no saber juntos, ¿no? Exacto, sí, creo que sí, eso es lo mejor. Me encanta. Sí, para no saber juntos. Exactamente. Bueno, acá tenemos un montón de ranitas que nos acompañan hoy. Este es nuestro primer set. ¿Quién sabe cómo será el futuro? hemos tenido varios problemillas, pero los vamos solucionando porque es la primera vez que hacemos un podcast. Sí, y bueno,
¿Por qué estamos haciendo esto, verdad, del podcast? Creo que ya hemos mencionado varios puntos. Sí, bueno, queremos una ciencia más humana, una ciencia más cercana al público en general, una ciencia no tan ajena, porque, bueno, la ciencia está en todo. La ciencia está en absolutamente todo y queríamos compartirles que así es como nos vemos los científicos. Así nos vemos. Así, normalitos, que si nos ven en la calle ni sospechan. Y excepto algunos sí parecen Sheldon Cooper, pero, sí. pero la mayoría pero todo bien. nos vemos así. Sí, súper bien. Es verdad. Cuéntanos, Katy, ¿cuál es tu investigación ahora? ¿Qué estás intentando hacer para tu doctorado? Excelente pregunta. ¿Qué hiciste tu maestría también? Cuéntanos un poco como de tu vida de investigadora. Sí, bueno. Empezaste, todo eso. Ok, yo, a ver, no sé. Bueno, algo que tú... Algunos pañuelitos. Sí, algo que tú dijiste que es muy bonito es que no es lineal, ¿verdad? O sea, también hay gente que es como, bueno, y después de esto, y después de esto, no, o sea, no es una escalerita, no, es simplemente como una gran curvatura ahí de cómo uno va avanzando en el camino, y ninguna ruta es la correcta, simplemente la que uno sienta que es. La que quiere, ajá, la y la que nos, feliz. Sí, la que nos hace feliz, porque al final esto es vocación. Exacto, y algo que es importante que me decía mi supervisor del pregrado, es que el mejor científico es el que está feliz, ¿viste? El que está feliz, el que se siente apasionado. Y entonces nosotros también queremos transmitirles eso, que la ciencia está hecha por gente que lo disfruta mucho, gente que invierte tiempo, gente que invierte conocimiento, gente que lo disfruta, gente que también se estresa un montón. Obvio. Pero al final todos estamos apasionados por nuestra ciencia, la disfrutamos un montón y somos científicos. Obvio, somos felices, obviamente hay momentos infelices y miserables, tampoco nos malinterpreten. Hay bastantes. Pero o sea, todo bien, ¿verdad? Sí, todo bien. Sí, todo bien, aquí me falta un pelito. Tengo un poquito de falta de pelo, pero todo bien. Bueno, esa es la cosa. Bueno, ya mi investigación. A mí me gusta mucho la ecología química de las ranitas. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, a mí me gusta mucho saber, digamos, de las ranas venenosas que secuestran el veneno de lo que comen, qué tipo de venenos secuestraron, cuánta cantidad secuestraron, cómo se distribuye eso a través de las poblaciones de diferentes ranitas, y eso fue lo que me dediqué en mi maestría. Entonces esa fue mi tesis, como describir de una ranita que se llama Dendrobates auratus, que es la rana... Yo la tengo aquí en un sticker. Verde con negro, sí, esta... Es hermosa y también está en Costa Rica. Sí, yo la conocí, son súper territoriales. Y grandes. Bueno, y la cosa es que yo estaba tratando de ver cómo esa variación en los venenos se distribuía a lo largo de geográficamente, ¿verdad? En Costa Rica. Esa fue mi maestría. Antes de eso también yo estudié en la Universidad Nacional en Costa Rica. Y ahí tuve como, bueno, en la licenciatura, ¿verdad? Investigué cómo se desarrollan las glándulas de veneno, pero en sapos. En esos sapos que son así, todos lindos. Ay, por cierto, yo también tengo uno. Está como, yes. Me gustan los stickers. Sí. Que los ven todos feos la gente, pero son, bueno, para mí son bonitos, ¿verdad? Y estaba estudiando cómo se desarrollan esas glándulas a través de los diferentes estadios de desarrollo que ellos tienen: huevo, renacuajo, adulto, etcétera, etcétera. Y bueno, también hice lo de tuve una pasantía que trabajé con comportamiento de hormigas. Eso es muy cool. Y después estoy acá y actualmente estoy interesada, bueno, ya aprendí un poco de la ecología química de ellas, ¿verdad? De lo que acabo de explicar, pero ahora me interesa cómo ellas fueron capaces de desarrollar ese rasgo. O sea, cómo es que, por ejemplo, nosotros no nos podemos tomar cloro y almacenarlo. Ajá, nos morimos. Para defendernos. Exacto, nos morimos. Entonces, ¿cómo fue que evolucionó esa capacidad en ellas? Entonces estoy estudiando otra vez las glándulas, pero desde otra perspectiva un poco más evolutiva. Está desarrollando además la Katy un método maravilloso que pronto les contaremos, sí, para poder estudiar estas glándulas también desde una perspectiva morfológica tridimensional.
que es un reto maravilloso, pero que Katy la genia lo está resolviendo. Ya veremos. Ya veremos, pero sí. Sí, vamos a ver. Les contaremos cómo nos va. ¿Y Yailita? ¿Qué haces? A ver, yo estudié mi pregrado en la Universidad Católica del Ecuador. Y yo me acuerdo que estaban buscando voluntarios en el departamento de herpetología. Herpetología es una rama de la biología que estudia anfibios y reptiles. Yo había trabajado previamente con tortugas y me encantaron, entonces quería hacer algo con tortugas, pero no había nadie realmente trabajando en tortugas. Y dije, bueno, las ranas me han encantado toda la vida, realmente las amo, pienso que son divinas, cantan maravilloso, además son coloridas, son perfectas, son animales muy cool, la verdad, de las que les vamos a contar en los siguientes episodios también. Entonces me quedé trabajando con ranas en el museo de mi universidad, que se llama Cucas. Y empecé haciendo sistemática. Entonces voy a explicar qué es sistemática. Ajá. Entonces la sistemática es esta rama de la biología que estudia, lo voy a decir primero como científica y luego lo explicaré. Sí. Entonces la sistemática es esta rama de la biología que clasifica las especies, pero además intenta reconstruir las relaciones evolutivas entre las especies. ¿What? ¿Qué dijo? Entonces, eso quiere decir que como sistemática, claro, clasificamos las especies, vemos unos individuos y decimos, esto es de esto, esto es de este otro, pero además la sistemática nos permite como nos permite entender, o al menos hipotetizar. Sí, como... Sí. ¿Cómo se relacionan las especies? ¿Quiénes están más cercanas? ¿Quiénes son hermanos? ¿Quiénes son primos? ¿Quiénes son abuelos? Cosas así. Entonces yo empecé haciendo eso en Ecuador, trabajé bastante en sistemática, mucho en sistemática, y después, quise hacer mi maestría porque yo quería seguir estudiando. Me costó bastante encontrar un programa de maestría, no solo que me guste, sino en el que me acepten. Sí, porque eso también. La verdad para mí, no sé cómo fue para ti, amiga, pero para mí fue muy difícil encontrar un posgrado, o sea, no me aceptaban y yo me sentía mal porque decía, yo sé que soy buena, ¿viste? Además me gusta mucho, siento muchísima pasión por esto, es lo que me da paz, es lo que me saca del mundo, o sea, la ciencia para mí es como mi lugar seguro. Y me sentía tan decepcionada porque nadie me aceptaba. Entonces... Sí, que eso es algo con lo que también lidiamos, ¿verdad? Mucho, o sea, siempre nos están rechazando. Ajá. Estamos listas para los haters. Sí, estamos listas. O sea, no hay nada que nos pueda derrumbar más. Exacto, ya nos han rechazado el cerebro, que es lo que más nos duele. Sí, miles de veces, así que todo bien. Exacto. Entonces, yo me gradué del pregrado. Y es normal. Exacto. Yo me gradué del pregrado y me tomó 3 años encontrar una maestría en la que me acepten. Y la verdad es que si no me hubieran aceptado esa maestría, yo dije, si no me aceptan este año, cambio de carrera, porque yo ya no podía más con el rechazo, la verdad. Sí te saca la madre. A mí personalmente, me saca la madre. Entonces dije, si este año no me aceptan en una maestría, hasta aquí queda. Y me aceptaron en una maestría. Entonces me fui a hacer mi maestría en Toronto. ¡Wow! En la Universidad de York. Y trabajé en un laboratorio bien chiquito que se especializaba en el estudio de la evolución de los sistemas visuales de anfibios y reptiles. Qué cool. Entonces yo me acuerdo que en el... Chiva. Entonces yo me acuerdo que cuando trabajé con mis ranas en Ecuador me di cuenta de que algunas ranas no tenían estructuras para escuchar, ni para hablar, ni para cantar, ni para vocalizar. Hablan. Entonces empecé a estudiar el sistema visual de estas ranas y fue muy cool. Y ahora empecé mi doctorado, estoy en el primer año y ahí nos conocimos con Katy. Sí. Entonces ahora también estoy estudiando ranas venenosas y mi idea, todavía no tengo tan resueltas las preguntas que quiero que está bien resolver también durante mi doctorado, pero sé que están relacionadas con el desarrollo del sistema visual, o sea, de los ojos y del cerebro, que es el encargado como de procesar toda la información, ¿viste? ¿Cómo ven las ranas? Cómo ven las ranas y cómo van viendo mientras crecen. Y sí además, se puede investigar y sí se puede saber. Sí, estamos viendo cómo lo hacemos y además cómo las ranas evolucionaron todos estos colores, las ranas venenosas, porque así son, así se ven, la verdad. Ajá. Sí, qué bonita historia. Aquí estamos. Bueno, me encanta. Así es como uno va como convergiendo los caminos con las personas, y esta oportunidad también, vamos a hablar de eso a futuro, como que nos ha dado la oportunidad de conocer diferentes perspectivas de personas, culturas, opiniones, modos de hacer ciencia, exacto, todo. Exacto. Eso es bello de la ciencia, y creo que
es lo que a mí más me gusta, como compartir diferentes perspectivas. Exacto. De diferentes países y culturas. Exacto. Por eso es importante también la diversidad dentro de la ciencia. Uy, sí. Y yo pienso que nosotras como mujeres latinas... No sé si podemos decir esa palabra. Bueno, sí podemos, porque está en español. Sí. Pero pienso que, claro, como mujeres latinas que hemos crecido en los bosques tropicales, tan llenos, como les dije, tan exuberantes, tan llenos de vida, nosotros hemos crecido como de la mano con las ranitas, de la mano sí, con la naturaleza. Es bello. Entonces pienso que la perspectiva que nosotros podemos traer a la ciencia es muy valiosa, muy valiosa y muy necesaria también. Exacto. Sí. Con eso vamos a seguir con una actividad que nosotras tenemos propuesta para ustedes. Sí, es como para que se enganchen y nos sigan. Sí, por favor, síganos, escúchennos, apóyennos. Sí, coméntenos cosillas, lo que necesiten, lo que quieran saber. Háganos preguntas, estamos dispuestas a responder todo. Y siempre estamos leyendo. Así que si ustedes quieren como, ¿por qué tal cosa? Cualquier cosa de la naturaleza, ¿verdad? Lo leeremos para ustedes. Exacto, y si no sabemos, lo investigaremos y se los trataremos de compartir. Porque no sabemos todo, ya lo dijimos, pero... No sabemos casi nada, la verdad. Sí, exacto. Pero pues intentamos investigar y transmitir en palabras coloquiales lo que comprendemos. Exacto. ¿Quieres explicar la actividad? Claro, nosotros les invitamos a que durante toda esta semana, durante todo este tiempo hasta el siguiente episodio, ustedes salgan a sus patios, busquen ranitas, nos manden fotos de sus ranitas, nos dejen comentarios. Y si están en Costa Rica, la pueden encontrar a Ofaga Pumilio. Obviamente no en todo lado, ¿verdad? Pero digamos pueden ir en las partes de las costas o en las bajuras de la vertiente del Caribe y del Pacífico. Tenemos a Ofaga Pumilio. Y bueno, ya les pusimos el canto, entonces vayan y revísenlo o lo ponemos de nuevo si quieres. Lo voy a poner de nuevo. ¿A qué horas? ¿A qué horas deberían salir para encontrar? Ellas son diurnas, entonces, bueno, si llueve van a cantar. A veces uno piensa que es un grillo, pero no, es una ranita. Yo estoy segura que la mayoría de la gente la ha visto si viven con ella, porque ella es muy audaz, le llaman, ¿verdad? Como bold. Y hay muchos experimentos de eso, ¿verdad? Que podemos hablar después, pero ellas... en teoría algunos resultados han dicho que entre más rojita sea o entre más brillante sea, ella va a ser más valiente y va a ir como va a exponer más, va a salir más, sí. Porque ella confía en su coloración y en su veneno. Entonces ella dice, ¿qué quiere? ¿Qué es la vara? ¿Verdad? Ella es como, venga, porque ya ella sabe, ¿verdad? Ella sabe sí. Sabe lo que tiene. Que ella es venenosa y que puede confiar en eso. Sí, pero bueno, aquí les queremos dejar un dato también muy importante. Bueno, no un dato, más bien una recomendación. Es verdad que les estamos invitando a salir, a pasar más tiempo en el campo, sí, vayan, a exploren. buscar ranitas y lo que sea, pero no las toquen. No las toquemos. No necesitamos. ¿Para qué? No necesitamos tocarlas, únicamente tómenle una fotico. ¿Fotico? Nada de selfies ahí. No. Si no estamos investigando, no necesitamos tocarlas. Exacto. Entonces, compártanos sus fotitos. Ojalá en Costa Rica la puedan encontrar en sus patios y nosotros vamos a estar muy felices de ver sus fotos. Y las compartiremos, obvio. Exacto. Entonces... Y bueno, eso era... Y recuerden que las ranas están en nuestro día a día, incluso incluidas en el coro de estudiantes de Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Entonces vayan a ver Harry Potter y el prisionero de Azkaban para que vean las ranas y los... ¿Dónde está la rana escondida? Bueno, eso también pueden hacer. Mándenos una captura si es que vieron la peli y díganos, aquí aparecieron. Hay muchas ranas en películas y las vamos a estar diciendo, revelando. Sí, para que ustedes vayan y vean que las ranas son parte de nuestro día a día y que además son maravillosas. Sí, muchas gracias por escuchar. Y esto fue Probando Ciencia. Bye.